¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Pues sigo teniendo problemas con mi equipo. Seguramente es eso, no es otra cosa, no voy a especular. Hace unos días o unas horas hice una grabación sobre un tema que a mí me parece interesante, pero se subió a la página y he estado recibiendo reportes de que no tiene sonido. Mil disculpas que ofrezco, y ahora me está ayudando mi nieta María Fernanda a hacer esta grabación. ¿Se acuerda usted de aquel asunto del Watergate o Watergate, como se dice en inglés, que llevó a la renuncia de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, como fue Richard Nixon, debido a un trabajo de investigación periodístico de dos excelentes reporteros que pusieron al descubierto todo un sistema de espionaje impulsado por el propio presidente y por sus colaboradores, que tenían totalmente bajo espionaje y control al Partido Demócrata de aquel país, a todos sus dirigentes, a todos los congresistas, a todos aquellos que tuvieran cargos de relevancia, y aunque no fueran de relevancia del Partido Demócrata. Pues bien, dos periodistas hicieron la investigación, la pusieron al descubierto, vino el escándalo y se tuvo que ir Richard Nixon de la presidencia de la República. Aquí en México, una periodista con un excelente equipo de reporteros hace un arduo trabajo de investigación sobre las corruptelas del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y qué pasó? Pues que el señor presidente, a través de sus personeros, presionan al concesionario de MBS, al señor Joaquín Vargas Guajardo, para que corra de la radio y de la televisión a la señora Aristegui y a sus colaboradores. Solo en México se da esto, solo en un país antidemocrático que tiene situaciones tan anómalas, tan graves, tan violadoras de derechos humanos, tan autoritarias, propias de un régimen fascista, se dan estas circunstancias. Para que yo le dé a usted datos más precisos de aquel asunto del Watergate, quiero leer un trabajo periodístico de Víctor M. Toledo, publicado el martes 28 de abril en la página 18 del periódico La Jornada. Desde luego, este es un tema que yo, pues desde que lo conocí ahí en 1974, me impactó como impactó a todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que dos periodistas iban a impulsar una situación de esta naturaleza que culminaría con la renuncia del presidente de los Estados Unidos? Algo habría que reconocerle a Richard Nixon, lo que no se le reconoce a Peña Nieto. Este señor Nixon tuvo vergüenza y si usted quiere, un mínimo de decoro, y dijo: mejor me voy. Yo aquí no puedo seguir, ni debo seguir, porque el pueblo norteamericano me ha perdido toda la confianza y todo el respeto. Aquí no, aquí tal parece que entre más cínicos sean, más desvergonzados, pues más están en el poder, arropados desde luego pues por los congresistas mexicanos, que deberían de ser los primeros en exigir investigaciones cuando un medio de comunicación serio da a conocer evidencias, no rumores, no intrigas, evidencias contundentes, concretas, de actos de corrupción de un presidente de la República. Téngame tantita paciencia, porque voy a dar lectura a este trabajo de Víctor M. Toledo. Yo creo que vale la pena, porque esto es un punto de referencia y algo que nosotros debemos de comparar, como en otro país, como los Estados Unidos, que por cierto no son los reyes de la democracia. Ahí hay una violación constante a los derechos humanos. Es un gobierno injerencista que ha hecho la guerra, que ha invadido otros países. Pero sin embargo, este caso, si usted no lo conoce, yo se lo voy a comentar. Y más que nada quiero darle lectura, porque me parece muy interesante recordar este tema. Desde luego que mucha gente de mi época, de mi edad, que le interesaba la política, debe de recordarlo y decir: mira, allá cayó un presidente. No, aquí cada día se encumbran más,
porque están nadando en la corrupción junto con los congresistas mexicanos, junto con la clase poderosa económica. Se lo voy a leer tal y como está escrito, no le quito nada. Dice así: en un acto sin precedente, el 9 de agosto de 1974, el presidente estadounidense Richard Nixon renunció a su cargo tras 2 años de una investigación periodística en que se develó una operación ilegal orquestada por el presidente y varios colaboradores cercanos para realizar espionaje al Partido Demócrata. Al menos 7 funcionarios o colaboradores fueron acusados y sentenciados por conspiración, robo, espionaje telefónico y violación de leyes federales. Este caso, conocido como Watergate, cimbró al mundo, pero también puso a prueba y fortaleció la democracia estadounidense. 2 periodistas del Washington Post, en nombre de la decencia ciudadana, lograron destituir al presidente de la mayor potencia del mundo. El ejemplo quedó grabado para siempre en el libro de la democracia. Continúo. 4 décadas después, el tiempo transcurre, pero no pasa. Frase interesante. El periodista Jorge Ramos, conductor estelar de Univisión, declaró públicamente la semana pasada en un acto de la revista Time en Nueva York, visto en todo el mundo, la necesidad de abrir una investigación independiente al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, señalado de ser responsable de diversos actos de corrupción y especialmente del caso de la llamada Casa Blanca, que lo sitúa junto con su esposa en un aparente conflicto de intereses. Aderezando este hecho, pues Jorge Ramos fue galardonado como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo por aquella revista. El domingo antepasado, el semanario Proceso reveló la existencia y describió con sumo detalle otra masacre, esta vez en Apatzingán, Michoacán. Este descubrimiento, que permaneció ausente como noticia relevante en todos los periódicos del país, se vino a situar junto con Tlatlaya y Ayotzinapa como parte de un nuevo triángulo de la ignominia. 3 hechos vergonzosos de violación suprema a los derechos humanos y de complicidad de los más altos dirigentes del país. Si los militares que asesinaron impunemente a 12 ciudadanos en Tlatlaya fueron vanagloriados en un discurso público por el actual gobernador del Estado de México y el Procurador General de la República dio por cerrada la investigación de los muertos y desaparecidos durante los sucesos de Ayotzinapa, quien fue el responsable de la masacre de Apatzingán, quien fue responsable de la masacre de Apatzingán, Michoacán, Alfredo Castillo, e igualmente divulgó un escenario falso, fue recientemente respaldado y favorecido con un nuevo puesto por el mismísimo presidente de México. Pero además de los conflictos de intereses y la complicidad aparente con al menos 3 masacres, existe un tercer suceso que ubica al presidente Peña Nieto de México en una situación vulnerable. La tercera línea para una posible revocación moral de mandato es mucho más grave y seria que las 2 anteriores. Mucho más grave y seria que las 2 anteriores. Están aún pendientes de aclarar los orígenes de los fondos millonarios utilizados en 2012 por el actual presidente y su partido en el Soriana Gate, monederos electrónicos por un total de 2.294 millones fueron masivamente utilizados los 2 días posteriores a las elecciones. En el Monex Gate, el grupo financiero Monex emitió 100,000 monederos electrónicos que fueron utilizados por operadores del PRI por un total de 160 millones de pesos. En cualquier país del mundo con una mínima democracia representativa, estas 3 líneas de investigación sobre las autoridades deberían ser aceptadas como algo normal y ejecutadas por las cámaras de representantes, diputados y senadores y por el máximo órgano judicial, Suprema Corte de Justicia y por los organismos defensores de los derechos humanos o sencillamente por ciudadanos independientes que se organizan.
En contraparte, y aunque no existe en el país la revocación de mandato, el presidente y cualquier otro funcionario público deberían estar presentando sus renuncias como un acto elemental de congruencia y decoro. En las semanas recientes, la sociedad civil ha imaginado iniciativas para lograr lo anterior. Este ha sido el caso de los ciudadanos y organizaciones que trabajan para promulgar una nueva constitución y más recientemente la iniciativa que artistas, políticos e intelectuales hicieron pública para incluir durante las votaciones del 7 de junio próximo una boleta extra en la que los ciudadanos expresen su demanda de que el titular del Ejecutivo renuncie, mientras la temperatura de la fuerza del sector más consciente, honesto e informado del país sigue en aumento. Una energía que se acumula y que tarde o temprano logrará que las aguas congeladas de la ignominia se conviertan en los ansiados vapores de la democracia. Esto lo quise leer puntualmente como está escrito para no alterar nada. Yo me adhiero totalmente a esto. En Estados Unidos, ya lo dije a usted, cayó un presidente por conductas sucias, deshonestas, inmorales, antiéticas y de una suprema corrupción. Aquí no pasa nada, aquí todos somos espiados, aquí existe un control de parte del ejército mexicano, de la Marina, de corporaciones federales para tenernos totalmente controlados, y eso lo saben los diputados porque ellos también son espiados, son controlados, y no solo por el gobierno de México, por estructuras de Estados Unidos de Norteamérica, y no pasa absolutamente nada. De veras que si hubiera un mínimo de vergüenza de los congresistas mexicanos, era para que exigieran la salida de Peña Nieto por todo lo que ha acontecido en el país, esos asesinatos masivos, esos actos de corrupción de la Casa Blanca, de las casas de Miguel Ángel Osorio Chong, del subsecretario Nava Miranda, del señor Videgaray y tantas otras cosas que hay por ahí en la agenda y en el tintero de Carmen Aristegui, de otros investigadores de proceso, de algunos articulistas de La Jornada. ¿Cuántas cosas no hay por ahí que si se dieran a conocer y que hubiera un mínimo de decoro, de vergüenza de quienes gobiernan este país, era para que ellos, sin esperar la crítica, se fueran por vergüenza y por pudor, aunque se fueran con el rabo lleno de estiércol? Pero no, aquí no pasa nada. Tal parece que entre más pillo se es, más corrupto, más escalan en la escala política y burocrática, y toda la clase política va agarrada de la mano de cualquier partido, no nada más es el PRI y su presidente de la República, son los panistas, y no me refiero a los militantes del PAN. Hay gente joven, gente decente que cree en su partido y tienen ideales, pero los que son los directivos del PAN pues son unas gentes sucias. El señor Madero es un hombre que ha traicionado los principios del PAN. El señor Zambrano del PRD pues es otro sujeto disfrazado de izquierdista que vive plácidamente a costillas de nosotros con nuestros impuestos. Así es que, ¿en quién confiar? ¿Quién de esos partidos se va a atrever a llevar a cabo una investigación? Y aunque tengan datos y más datos, nada se da a conocer por parte de ellos, menos exigir la salida de un presidente de la República, ya no por revocación de mandato, esa no existe en la Constitución, pero sí obligarlo a que se fuera a ausentarse. Eso sí está previsto en la Constitución, los motivos por los cuales un presidente se puede separar de su cargo. ¿Y qué decir de la Corte? Lástima porque en algún tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue orgullo de los mexicanos y era la última esperanza que teníamos para resolver muchos asuntos. Bueno, pues ahora la Corte está llena de integrantes de partidos políticos. Ahí está el caso más reciente del compadre de Peña Nieto, de Medina Mora, ex embajador de México en los Estados Unidos, exdirector del CISEN, ex procurador general de la República, compadre de Peña Nieto porque es padrino
de un hijo que tuvo Peña Nieto fuera de matrimonio, que lo han ocultado, que son compadres, pero son compadres. Ya lo expliqué yo hace algunas grabaciones aquí, dando exactamente los datos del nombre del menor y cuándo se llevó a cabo ese evento. Aquí no pasa nada, señores de la política del poder. Ustedes sigan tranquilos, sigan desgraciándonos la vida, sigan entregando este país a intereses extranjeros, sigan entregando el petróleo y todos los recursos de la minería. Mire, esto de la gendarmería no es para proteger más que los intereses de los grandes empresarios. Ya mi próxima grabación hablaré de los reportes que he recibido, de los mensajes y sobre todo de un asunto que a mí me interesa mucho, de una persona que me dice que doy datos falsos acerca de por qué le estamos comprando petróleo a los Estados Unidos, 100,000 barriles diarios de petróleo. Ya lo expuse en su oportunidad, él me llama ignorante. En esta ocasión, por razones de tiempo, aquí le voy a dejar, en la próxima doy una amplia explicación de esto, que ya lo di en su oportunidad, porque le estamos comprando 100,000 barriles diarios de petróleo a Estados Unidos. Es una aberración, pero lo voy a dar con datos que di en aquel entonces, para que el señor que me envía este mensaje, pues él no me da datos, nada más me dice que soy un ignorante, que mejor no diga lo que no sé. Yo normalmente cuando hablo de algo me documento primero, precisamente para no incurrir en falsedades. Muchas gracias, Fernanda.